Buenos días. Una iglesia viva es la iglesia en la que sus miembros son iglesia y participan de la iglesia. Al creer en Cristo somos salvos. Nuestro espíritu se regenera. Nos afiliamos a una familia divina y somos bautizados en el cuerpo de Cristo. En otras palabras, venimos a ser miembros de su cuerpo. El cuerpo de Cristo, que es la iglesia, es universal, intangible, invisible, pero existe. Es real, solo que aquí en la tierra necesita una entidad física que lo manifieste y lo exprese. El cuerpo de Cristo es amplio. Todo el que cree en Jesús puede ser un hijo de Dios, sea de la denominación que sea. Si cree en el Señor es salvo, y por lo tanto es un miembro de su cuerpo. Ahora bien, una cosa es ser parte de la Iglesia y otra cosa es participar de la Iglesia. En palabras más didácticas podemos decir que todos los hijos de Dios somos parte de la Iglesia universal, pero no necesariamente todos estamos participando de ella. La Iglesia y las iglesias locales son dos temáticas muy diferentes. Si bien es cierto ambas tienen relación, no son lo mismo. La Iglesia local es la reunión de los santos y fieles que se congregan para ser la expresión del Cristo múltiple y darle así desarrollo al plan eterno de Dios. Todo el que es hijo de Dios es parte del cuerpo de Cristo, pero no todos los hijos de Dios participan como miembros de su cuerpo. La única manera de participar del cuerpo de Cristo es siendo parte de una iglesia local. La iglesia local, aunque tiene una referencia en singular, es una entidad plural. Por ejemplo, la Biblia nos habla de la iglesia en Corinto. No habían dos, era una sola. Sin embargo, estaba conformada por todos los santos que vivían en Corinto, es decir, era una unidad compuesta por los santos y fieles que vivían en esta localidad. Según dice Hechos 2:47, el Señor añadía a la iglesia los que estaban siendo salvos de día en día. Según esa traducción, si es necesario hacer una diferencia entre la Iglesia, que es universal, y las iglesias, que son locales. De manera didáctica podemos decir que la Iglesia es el cuerpo de Cristo y que las iglesias expresan a Cristo. Si somos hijos de Dios, somos parte de la Iglesia, somos su cuerpo, pero no podemos participar de la expresión del cuerpo de Cristo a menos que nos reunamos con la Iglesia local. Si yo hablo de la iglesia de Berea, me estoy refiriendo a la iglesia local conformada por los santos que viven en Berea. La iglesia local es la autorización divina para que 2 o 3 creyentes se reúnan en el nombre del Señor, en medio de quienes Él podrá expresarse. Las iglesias locales, por lo tanto, son expresión física del cuerpo de Cristo. Los apóstoles concentraron su labor ministerial en las iglesias locales, no en la iglesia. El trabajo que se debe hacer por la Iglesia es anunciar las buenas nuevas de salvación a toda criatura, pero el trabajo apostólico no se centralizó en la predicación salvadora, más bien los apóstoles se dedicaron a fundar, establecer y velar por el desarrollo de las iglesias locales. Cada iglesia local es una sucursal del cielo. Tiene la autorización divina para ser el cuerpo de Cristo aquí en la tierra. Nadie puede decir que participa de la Iglesia si no se reúne con los hermanos de su localidad. Es obvio que hay motivos a veces para no reunirse, por ejemplo, un viaje, una enfermedad, trabajo extra, etc. Pero aparte de lo ocasional debe existir una regularidad para congregarse. Hoy en día existen muchos matrimonios virtuales. A veces los maridos se van al extranjero a trabajar y pasan años comunicándose a distancia, y según ellos, viviendo a miles de kilómetros, su relación va a prevalecer. Sin embargo, la experiencia les muestra que no es así. Podemos decir que tales personas están casados pero no practican el matrimonio. Así hay también muchos cristianos virtuales, creyentes que no se congregan fielmente, que solo van a las reuniones muy de vez en cuando. En realidad ellos son parte del cuerpo de Cristo, pero no están participando de la Iglesia. No podemos ser la Iglesia de Cristo a distancia. Tal concepto no existe. Es impresionante cómo el apóstol Pablo tenía tal comunión con las iglesias que aun cuando estaba encarcelado les decía qué hacer, les aconsejaba, les reprendía, pero nunca se le ve desligado de la comunión orgánica con el cuerpo de Cristo. En aquellos tiempos el apóstol Pablo hacía grandes esfuerzos por estar en comunión con los hermanos. Él tenía grandes obstáculos a causa de las distancias y los religiosos de su tiempo que lo perseguían y lo apresaban. El colmo de hoy en día es que los hermanos, teniendo toda libertad de congregarse, no lo estamos haciendo. Cuando 2
3 o más hermanos se reúnen en el nombre del Señor como una iglesia local, se convierten en la expresión y la manifestación de Cristo. Si en una ciudad solo hubieran 3 creyentes, pero no se conocieran entre ellos, pudiéramos decir que ellos son el cuerpo de Cristo en esa ciudad, pero no podríamos decir que ellos expresan y manifiestan al Señor. La única manera en la que estos 3 hermanos pueden ser en la práctica el cuerpo de Cristo es reuniéndose. Si se reúnen con responsabilidad y constancia en el nombre del Señor, ellos se convierten en la iglesia de esa localidad. Solo hasta que se reúnan podrán decir que el Cristo múltiple se está gestando a través de ellos en la localidad. No importa que no sea multitud, basta con 2 o 3, pero deben estar fielmente juntos y en armonía. El Señor no anda buscando únicamente que la gente se convierta al Evangelio, ni tampoco busca cristianos que asistan a reuniones de iglesia. Lo que Él busca son cristianos que se reúnan en su nombre con el fin de poner en práctica su comunión divina, porque entre las tales surge la verdadera iglesia, su cuerpo. En una ocasión el Señor Jesús le dijo a Pedro: «Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella». Mateo 16, 17 y 18. ¿A qué tipo de iglesia se está refiriendo el Señor? ¿A las iglesias que los hombres levantan a su antojo o a las que se edifican según el plan de Dios? ¿Qué iglesia será capaz de prevalecer ante las puertas del infierno? Es obvio que solo las iglesias que estén plantadas según el corazón de Dios. Y para hacerle guerra al reino de las tinieblas no se necesitan multitudes, ni tener el mejor templo de la zona. Lo que se necesita es que 2 o 3 hermanos se reúnan en el nombre del Señor para ser una iglesia conforme a su corazón, y que así se ocupen de darle avance al plan eterno de Dios. Una iglesia viva está compuesta de personas que son iglesia y participan de la iglesia. Buen y bendecido día.